Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Es un señor que ha viajado mucho para poder llegar aquí, para poder ponernos en este atril unos conocimientos, la verdad es que bastante vastos, bastante extensos. Se llama Mauro Barreto, es profesor, miembro del Grupo Espírita de La Palma, buscador de la realidad trascendente, divulgador espírita en todas sus facetas. También ha participado en diferentes medios de comunicación, colaborador en varios grupos y estudioso del campo de las operaciones psíquicas. Y nuestro buen amigo Mauro nos va a dar una conferencia sobre espiritismo básico y sus aplicaciones en la vida diaria. Un aplauso para Mauro. Buenos días a todos y a todas. Gracias al Centro Espírita de Zaragoza y a Benjamín, porque fue la persona que se puso en contacto conmigo, y gracias también a todos ustedes por la asistencia, que en cierta medida es una alegría el ver que la demanda, la búsqueda de conocimiento espiritual es cada vez mayor. Gracias de verdad. Bien. Que traje una fotografía de la isla donde vivo, de la isla de La Palma, porque todos ustedes la conocen posiblemente por el nombre, ¿no? Pero nosotros la llamamos la Isla Bonita. Y como veis en las fotografías que les muestro, hablan por sí mismos, ¿no? La de abajo, una belleza natural, los llanos del Jable, que quedan en El Paso, y arriba la ciudad, Santa Cruz de La Palma, una vista aérea, y una calle que parece de esa de los cuentos de juguete, con sus colorines y sus flores, que es típico en la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma, ¿no? Así que, puestas las bellezas, la invitación a que visiten la isla, y a quien tenga inquietudes espirituales, pues que vaya también a conocer el Grupo Espírita de La Palma. Bien. Antes de pasar a lo que son los principios básicos del espiritismo, voy a dar dos ideas que me parecen básicas siempre frente a la realidad que tenemos y con el conocimiento espiritual en general, ¿no? Nosotros vemos la realidad como es, o vemos la realidad como somos nosotros. La realidad es. La realidad es la realidad. Ahora, la interpretación de la realidad depende de lo que traemos de vidas anteriores, de lo que hemos aprendido en esta, de los estudios que hemos hecho, la sociedad donde vivimos, depende de un montón de cosas. La mayoría, parte o gran parte de esa información es basura. Cosas que me han dicho: tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, para esto no. Y esos son limitantes a la hora de nosotros interpretar, vivir la realidad. Pues bien, pongo algunos ejemplos. A nosotros nos parece que el sol se mueve. Ya nos dijeron que salía por el este y se ponía por el oeste, lo cual se está diciendo que el sol es el que se mueve. El sol para nosotros está quieto. La que se mueve es la Tierra, y esto es lo que genera, pues, el día y la noche, ¿no? Nosotros no vemos el aire, por lo menos yo no lo veo. Nosotros percibimos a veces olores que nos llegan porque hay moléculas en suspensión que llegan hasta nuestra nariz, y entonces nosotros percibimos olores, pero el aire no lo vemos. En esta figura de abajo
Bueno, la figura que vemos aquí, ¿una copa o dos caras? Pues depende de donde pongamos la atención. Nosotros solamente vamos a ver aquello en lo que ponemos la atención. Las líneas que están acá son líneas paralelas, que al estar marcadas por otras líneas más pequeñitas, que son cóncavas en un sentido y convexas en otro, pues nos parece que son divergentes. Esas líneas que son paralelas a nosotros nos parece que en unos sitios están más anchas y en otros más estrechas. Es una pura apreciación personal. Nosotros no vemos la realidad como es, sino como somos nosotros. Por tanto, esa reflexión nos tiene que llevar a ser abiertos, que no conocemos toda la verdad. Y si somos abiertos, tenemos la posibilidad de seguir enriqueciéndonos, creciendo y siendo cada vez más, pudiendo vivir la vida con mayor plenitud cada vez. Y la segunda idea es que los seres humanos generalmente nadie nos convence. Nosotros tenemos nuestro esquema de vida, aquello que nuestro consciente vio que era la realidad pasó al subconsciente, y cuando hablamos con otra persona lo que estamos haciendo en un número grande de casos también es manteniendo posturas. De ahí que se vea aquí que dos están hablando y hay como un ovillo enredado que no hay manera de encontrar la punta. Hablamos y seguimos con las mismas ideas que teníamos antes de empezar la conversación. Sin embargo, si nosotros hacemos como Rosenberg en ese libro La comunicación no violenta, de escuchar al otro, de ver qué nos dice, qué siente, qué palabras debo yo de expresar para comunicarle lo que yo considero que es la verdad. Tenemos un mundo de posibilidades, porque cuando la comunicación es real, la alegría brota de manera espontánea. Así que vamos a ser también abiertos, no pretender convencer a nadie. Así que yo lo que les voy a decir a ustedes son los principios básicos, que esa sería la realidad que nos mostró Kardec en el Libro de los Espíritus, libro que yo recomiendo siempre su lectura a todo el mundo, como cultura general, como se lee el Quijote, por ejemplo. Bueno, pues que no se acepte como un dogma de lo que vamos a hablar ahora, pero sí que se razone, sí que se someta a reflexiones y luego después que cada cual saque sus propias conclusiones. Y ahora sí, vamos a empezar ya con los principios básicos del espiritismo. La primera idea es que Dios existe. ¿Y Dios existe? Pues nosotros somos seres finitos, seres pequeñitos. Y se suele decir que Dios es infinito. Si nosotros somos seres pequeñitos y Dios es infinito, ¿lo finito puede comprender a lo infinito? No. Es como pretender que una hormiga pueda definir, comprender lo que es un ser humano. No, la hormiga no ve al ser humano, ve solamente a una fracción del ser humano. Bueno, ya León Denis nos decía que tratar de definir a Dios era circunscribirlo, limitarlo y casi negarlo. Por tanto, viene a colación aquí esta reflexión que traigo para compartir con ustedes. No, obviamente nuestras opiniones vamos a reflejar en nuestros actos lo que nosotros entendemos por esa idea trascendente. Ahora bien, a Dios no se puede definir porque nosotros somos seres pequeñitos, como decíamos al principio. Pero hay maneras indirectas de comprender la realidad. O sea, no se puede medir, por ejemplo, un planeta, pero la geometría
Y con cálculos matemáticos nosotros podemos saber la dimensión que tiene un planeta, el tamaño, el diámetro. Eso es un conocimiento indirecto. Pues la idea de Dios también se puede llegar a, digamos, por lo menos a saber que está de manera indirecta. Si yo, por ejemplo, veo esta mesa que está aquí delante de mí, yo sé que hubo un ser inteligente que sabía de carpintería e hizo la mesa. Aquí está la cabina de un avión. En la cabina de un avión hay cantidad de indicadores. La presión, el aire, la temperatura, la velocidad del viento. Es decir, hay un montón de indicadores. Pues yo solo cuando veo el avión sé que muchísimas inteligencias fueron necesarias para que el piloto del avión pueda volar con la tranquilidad y seguridad con la que lo hace. Pues de la misma manera, viendo la perfección del universo en el que vivimos, tenemos que rendirnos ante la evidencia de que hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, que apenas vemos nada, solamente el rango luminoso, rango de frecuencias. Ahora bien, en Hermes Trismegisto, en su libro El Kybalión, nos dice, hablando de las leyes universales, nos dice que el todo, el espíritu, es la vibración más perfecta que existe, que su vibración es tan alta, tan alta, tan alta, que prácticamente parece que está en reposo. Y que en el otro extremo está la materia más burda, que su vibración es tan baja, tan baja, tan baja, que también parece que está en reposo. Pero que entre la vibración más alta y la vibración más baja hay millones y millones de grados. A mí me parece que esta puede ser una buena definición. Definir a Dios como vibración. Por tanto, no tenemos que hablar de Dios. Lo que tenemos que hacer es trabajar cada uno de nosotros en nosotros mismos para ir elevando nuestro nivel vibratorio, y en la medida que nosotros elevemos ese nivel vibratorio, iremos teniendo una comprensión más alta de eso que se puede llamar el todo o vibración perfecta. Ahora bien, en el espiritismo, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, pregunta no quién es Dios, sino qué es Dios. Y la respuesta que dan los espíritus es: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. De aquí se pueden sacar algunas conclusiones. Si es la causa primera, todos venimos de ahí. Y si todos venimos de Dios, o de ese todo, de esa energía, de esa vibración perfecta, debemos de tener algo de Él. Es exactamente igual que una familia. La célula más pequeña familiar es la pareja. La pareja tiene hijos. Los hijos tienen hijos, son los nietos tienen hijos, son los bisnietos, y eso forma la familia. Pues toda la familia comparte algo de esa primera pareja, los genes, comparte algo de la genética. Pues nosotros también tenemos algo de Dios, que es el espíritu. Y me parece que este diálogo entre dos personas, el diálogo entre dos bebés que están en el útero materno es el siguiente. Uno le dice, uno de los niños le dice al otro, de los fetos, ¿no? ¿Crees en la vida después del nacimiento? Claro que sí. Algo tiene que haber después del nacimiento. Tal vez estemos aquí principalmente porque precisamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Bobada, le dice el otro. No hay vida después del nacimiento. ¿Cómo sería esa vida? Yo no lo sé exactamente.
Habrá más luz que aquí, tal vez caminemos con nuestros propios pies y comamos con la boca. Eso es absurdo. Caminar es imposible. Y comer con la boca, totalmente ridículo. El cordón umbilical nos alimenta. La vida después del nacimiento es una hipótesis definitivamente excluida. El cordón umbilical es muy corto. Nadie vino de allá. Nadie volvió después del nacimiento. El parto es el fin de la vida. Quienes estamos en grupos espíritas, yo no sé cuántas veces hemos escuchado, pero tú, después de la muerte no hay nada. ¿Tú qué cuento me estás contando? Pero es que no ha venido nadie de allá. ¿Tú los has visto? Bueno, ya lo veremos. En verdad, creo que ciertamente habrá algo. Tal vez sea un poco diferente de lo que estamos habituados a tener aquí. Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero con certeza veremos a mamá allá y ella cuidará de nosotros. Le dice el primero, mamá, ¿tú crees en la mamá? ¿Y dónde está ella supuestamente? ¿Dónde? Madre está en todas partes. La siento en todo mi ser. Está en todas partes a nuestro alrededor. Existimos gracias a la madre que nos da vida. Y es gracias a ella que vivimos. Sin ella no estaríamos aquí. Yo no lo creo. Yo nunca vi a ninguna mamá. Eso prueba que no existe. ¿Cuántas veces? Si yo no lo veo, si para mis creencias eso no existe, eso no es real. A veces, cuando estamos en silencio, podemos oírla cantar o sentir cómo ella acaricia nuestro mundo. ¿Sabes qué? Pienso que nos espera la vida real y que ahora solo estamos preparándonos para ella. Bien, si nosotros somos seres pequeñitos y Dios es infinito, ¿dónde estamos nosotros? Estamos dentro de Dios, nos movemos en Él y en Él nos realizamos. Pero esto tiene una trascendencia desde mi punto de vista importantísima. Porque si yo estoy dentro de Dios, como el feto está dentro de la mamá, a mí no me falta nada. Claro, se puede decir, algunos niños nacen con deficiencias. Sí, porque la madre, nosotros los seres humanos, manifestamos imperfecciones. La salud a veces no es perfecta. Pero si Dios es infinito en todo, bondad, sabiduría, amor, salud, todo será perfecto. Por tanto, la energía y lo que vivimos dentro del lugar donde estamos tiene que ser también perfecto. Así que todo lo que nos ocurre, si esto fuese así, sería lo que necesitamos, justo lo que necesitamos para crecer de la manera más adecuada posible. Esto nos llevaría a un cambio de visión de la vida total. Porque hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Unas cosas las aceptamos y otras las rechazamos. Y cuando rechazamos la realidad que tenemos, lo que se genera es el sufrimiento. Pero si nosotros aceptamos la realidad tal como es, la vida va a estar llena de armonía. Después ya tendremos tiempo de ir cambiando aquello que esté en nuestras posibilidades. Pero en principio hay que aceptar la realidad que tenemos, cada uno la nuestra. Porque si no, repito, la vida se transforma en sufrimiento. Bien, sigamos adelante. Existencia de Dios. Estas son las palabras del místico sufí Abdalá, que dijo: Dios es yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Dios se está manifestando a través de nosotros. Si nosotros estamos dentro de ese útero, que es Dios, dentro de esa energía universal dentro de la cual estamos, esa energía está pasando a través de nosotros. Por tanto, Dios se está manifestando a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahora, los seres humanos tenemos todas las limitaciones
del ego. El ego es el que juzga, compara, el que siempre quiere tener la razón, el que yo soy el más importante, el que se victimiza. Eso es parte del ego. El ego es importantísimo. En una primera etapa nosotros sobrevivimos gracias al ego, pero como todas las cosas, en su momento las cosas son oportunas, buenas y adecuadas, pero una vez que se pasa ese momento, entonces tiene que haber una renovación, tiene que haber cambio. Pues eso, cuando nosotros dejamos de actuar desde el ego, no hacemos juicio, vemos que el otro, cada cual actúa de acuerdo a su nivel y a su evolución, la vida se ve de una manera completamente diferente. Y entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto que actuamos desde el espíritu, ya nosotros no actuamos como seres humanos egoicos, sino que actuamos como dioses. No le haremos al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, no pensaremos mal de nada, toda esa serie de cosas. Nos manifestaremos como dioses. Es más, habíamos dicho antes que todos teníamos una parte de Dios y que esa parte era el espíritu. Pues si el espíritu es una parte de Dios, si lo fuera, la parte es igual al todo. Por tanto, nosotros somos dioses en potencia. Estamos aquí para actualizar esa potencia que, con las diferentes experiencias por las cuales pasamos, se va aumentando a nivel vibratorio, a nivel personal, y se puede exteriorizar en mayor medida. Bien. La existencia del espíritu y su sobrevivencia a la muerte es otro punto básico del espiritismo. Ya algunos pintores, desde hace mucho tiempo, dibujaban a las personas que consideraban santos, la dibujaban como un halo luminoso alrededor de la cabeza. Hoy día la ciencia, la técnica, ya muestra que ese halo luminoso no solamente está alrededor de la cabeza, sino que está alrededor de todo el cuerpo. Incluso, por ejemplo, Ana María utiliza esos colores para interpretar estados de salud, y muchas personas lo hacen también, no solamente ella. Digo porque tiene un libro que se titula Lo que tu luz dice. O sea que analizando la emanación lumínica que todos los seres humanos tenemos, se puede interpretar nuestro estado de armonía o de salud. Los videntes ven que las personas, de acuerdo a su nivel de espiritualidad, su color es también más limpio, más transparente y más amplio, y que cuanto menos progreso, pues los colores son más sucios y más cortos. La telepatía, que una persona a miles de kilómetros transmita un pensamiento e instantáneamente lo esté recibiendo otro ser humano. Si nosotros fuésemos solamente materia, eso sería desde todo punto de vista imposible. Por tanto, hay algo, nosotros irradiamos ondas con su frecuencia determinada que no siguen la norma que nos dijo Einstein de que la velocidad máxima era 300.000 kilómetros, sino que hay, en ciertas circunstancias, velocidades instantáneas. Yo pienso y donde está mi pensamiento, allí estoy yo, y estoy transmitiendo el mensaje pues tal como realmente yo lo he llegado. Los sueños, a través de los sueños, se puede llegar a deducir de que somos algo más que la materia. Voy a entresacar un sueño sacado de Roca Montañola que cuenta lo siguiente: una pareja acomodada, tenía una casa muy lujosa, tenían una niña pequeña, en la habitación se quedaban ellos con su hija, y sobre de la cuna de la niña había una lámpara de techo muy grande, muy luminosa. Esas lámparas antiguas que eran tremendas, ¿no?, que tenían muchas luces. Entonces dice que una noche la mujer tiene un sueño, y en ese sueño ella ve el reloj que marca una hora, y que a esa hora que marca el reloj cae la lámpara de techo sobre la cuna de su hija y la mata.
se despertó tan desesperadamente que le dice al marido, oye, que tuve este sueño y estoy intranquila. Y el marido le dice, pero tú le haces caso a los sueños, lo que solemos decir pues muchos de nosotros. Los sueños, eso no tiene nada que ver con la realidad. Tú acuéstate y sigue. Bueno, la mujer se acostó, trató de seguir durmiendo, pero le era imposible. Se levanta, saca a la niña, la pone con ellos en su cama, a la hora justo que vio en el reloj cae la lámpara. ¿Quién le avisó que la lámpara iba a caer? Alguien, o su propio espíritu, o algún espíritu, vio las circunstancias en las que estaba la lámpara y le avisó, porque no era el momento justo de que partiera a la dimensión espiritual su hija. Si hubiese sido el momento, seguro que no había llegado ninguna información, pero no era el momento todavía. Y entonces llegó la partida. El desdoblamiento, que puede ser consciente o inconsciente. Personas que salen de su cuerpo, visitan lugares y allí ven pues realidades que después de llegar a su cuerpo de nuevo otra vez, la parte espiritual la cuentan a los demás, que se puede verificar. Bueno, pues esto nos lleva ya a que nosotros digamos cómo está constituido el ser humano. Está constituido por el espíritu, que dijimos que tenía la vibración más alta. Según Hernani Guimaraes Andrade, en el espíritu está la inteligencia, la percepción y la memoria, y después estaría el cuerpo físico, que es sencillamente como una chaqueta, como un vestido que nosotros tenemos, y que cuando se hace viejo tiramos aquel vestido y cogemos otro vestido nuevo, ¿no? Pues el traje sería el cuerpo, el traje que necesita el espíritu para poderse manifestar en un mundo bajo de vibraciones densas como es la Tierra. Y después habría el periespíritu, que sería un cuerpo de vibración intermedia que permitiría la comunicación entre el espíritu y el cuerpo físico. El tercer punto básico es la reencarnación. La comprensión de la reencarnación para mí tiene una importancia básica. Comprenderla, asumirla, entenderla, es nosotros ver la vida de una manera completamente nueva. Ya habíamos visto la composición del hombre, ¿no? Espíritu, periespíritu y cuerpo. Ahora estamos encarnados, pues tenemos espíritu, periespíritu y cuerpo. Cuando fallecemos, ¿qué diferencia hay? Pues que solamente existe el periespíritu y el espíritu, porque el cuerpo físico lo dejamos aquí. Reencarnar sería que el espíritu y periespíritu toman otro cuerpo físico, y desencarnar, la separación de la parte espiritual, espíritu y periespíritu, que siempre van juntos. El periespíritu se dice que corresponde al planeta en el que vivimos. Cuando pasemos a otro planeta habría otro periespíritu diferente, pero esos son solamente aspectos. Y aquí puse en esta imagen, pues todo en la naturaleza es cíclico, todo, absolutamente todo, ¿no? Por tanto, la reencarnación es también un ciclo natural. O sea, estamos en la parte espiritual. Vean ustedes aquí este hombre que está dividido y hay como una luz que emana de él, el espíritu. El espíritu está un tiempo en la dimensión espiritual, después pasa al óvulo cuando el espermatozoide lo fecunda, sigue el proceso, nace como niño, crece como adulto, llegamos otra vez a la ancianidad. Allí estamos, cuando ya sobreviene la desencarnación, estamos un tiempo en la dimensión espiritual y luego después vuelta a reencarnar. La vida del espíritu es uno, es como un actor de teatro. El actor es uno, pero puede representar diferentes obras de teatro. El espíritu también es uno, pero va pasando sucesivamente por diferentes cuerpos para exteriorizar cada vez más todo ese potencial interior que todos los seres humanos tenemos. Ahora bien,
De la reencarnación se ha hablado a lo largo de toda la historia, Entre los caldeas y persas, a los que se llamaban magos, no eran sino maestros de la sabiduría que se dedicaban a enseñar la reencarnación. En Egipto, 3000 años antes de nuestra era, se hablaba ya de la reencarnación. Se decía que el niño había vivido ya antes de nacer, que la muerte no terminaba en la nada, sino que la vida era semejante a un día de sol que siempre recomienza, ¿no? Ahora bien, para entender bien la reencarnación, a mí me parece que hace falta conocer la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto, en esencia, lo que nos viene a decir es que toda acción tiene su reacción. Toda acción genera consecuencias. Si yo siembro patatas, recojo patatas. Si yo siembro trigo, recojo trigo. Si yo siembro ingratitudes, pues ¿qué voy a recoger? Ingratitudes. Lo que sembramos, recogemos. Ya nos decía, por ejemplo, Krishna, 3000 años también antes de Jesús, en la India, nos decía que todo el daño que nosotros infringimos a los demás nos persigue como la sombra persigue al cuerpo. Por tanto, nos está hablando de la ley de causa y efecto, que lo que nosotros hacemos a los demás, en realidad nos los estamos haciendo ¿a quién? A nosotros mismos, a nosotros mismos. Y Pitágoras, el siglo VI antes de Jesús, ya nos dijo que la reencarnación explicaba las diferencias en la sociedad actual en la que nosotros vivimos. Que cada existencia nuestra no era sino una anilla de la larga cadena de la evolución del alma. Por tanto, cuando nosotros comprendemos la reencarnación, entendemos por qué la desigualdad que existe entre un ser humano y otro, entre una familia y otra. De acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho en las reencarnaciones anteriores, va a haber ahora unos efectos, unas consecuencias. ¿Esto nos lleva a qué? Nos lleva a asumir la realidad por la cual pasamos con entereza. Y esto nos lleva también a darnos cuenta que ese Dios que nosotros habíamos pensado que era algo externo, que nos imponía a nosotros, o bondades o maldades, que nos imponía alegría o tristeza, que a unos les daba riqueza y a otros les daba, pues, calamidades, que eso no hay un Dios por ahí con una vara mágica repartiendo a diestro y a siniestro lo que en su buen hacer le dé la gana. Que no, que lo que vivimos cada uno de nosotros son las consecuencias de lo que nosotros mismos hemos hecho en épocas anteriores. Por tanto, no buscamos culpables fuera. Buscar culpables es eludir la responsabilidad de crecer, porque todo lo que vivimos lo necesitamos para evolucionar. Así que la reencarnación nos está dando toda una visión de la vida completamente nueva, completamente distinta. Asumir la reencarnación es nacer de nuevo, como nos dijo Jesús. Bien. Aquí puse pruebas de la reencarnación, solo los voy a mencionar porque me imagino que Antonio tiene una ponencia y que va a hablar sobre todos estos temas. Pero sí voy a mencionarlos para que se vea la gran realidad que hay con todo esto, ¿no? El antiguo cristianismo, hasta el siglo VI de nuestra era, asumían la reencarnación como algo normal y natural, porque lo enseñaban los profetas. Juan dijo, es necesario nacer de nuevo. Aquí cada cual le da la interpretación que quiera. Aquí está hablando claramente de la reencarnación, ¿no?
Bueno, pues fue en el concilio de Constantinopla II, en el segundo concilio de Constantinopla, cuando se prohibió en la época de Justiniano de hablar de la reencarnación. El caso de los genios, niños que a una edad muy temprana manifiestan unos conocimientos para los cuales es necesario muchos años de estudio. Si ahora no los hicieron, ¿cuándo los hicieron? Pues en alguna de las reencarnaciones anteriores, como Blaise Pascal, que por ejemplo a los 12 años era ya un genio en matemáticas, descubrió la geometría plana. Eso ya habla de por sí. La regresión a vivencias anteriores, de las que habló John. La doctora Edith Fiore tiene un libro que se titula Usted estuvo aquí, donde allí hay cantidad de documentación, donde ella probó que regresando al momento donde se produjo el trauma o bloqueo, la situación revertía. Por tanto, esto habla de una realidad. Manchas de nacimiento que han sido estudiados por algunos médicos, como el doctor Bayer. El caso, por ejemplo, de personas que ante un accidente han empezado a hablar en un idioma que desconocían por completo. Podríamos, si el tiempo lo permite, pues hablar de todo esto. El déjà vu, que es el que nosotros reconozcamos sitios en los cuales no hemos estado, pero cuando llegamos a él lo vemos por primera vez y allí ya nos orientamos perfectamente. Niños que recuerdan a 2 años, 3, 4 años, que recuerdan algunas de sus vidas anteriores, pero que han sido estudiados y que se ha verificado que es cierto lo que dicen. Después, el caso de la experiencia cercanas a la muerte. Personas que se han visto que han atravesado un túnel, que allí han hecho un recuento de su vida, que al final encontraron a otros seres y que en ese paseo hacia la otra dimensión vieron que no era el momento de desencarnar y tuvieron que regresar con gran disgusto por su parte, porque claro, se encontraban tan bien, había una capacidad, digamos, de penetración con el medio o de razonar tan amplia que aquí es imposible, y entonces, no queriendo volver, pues se vieron impulsados. Pero aquí hay una cosa que es sumamente importante. Estas personas que han estado clínicamente muertas, su cerebro no funciona. Pues sin un cerebro no funcionando, estas personas se han visto en otro lugar con el mismo nivel de conciencia que estaban aquí. Esto quiere decir que cuando nosotros dejemos el cuerpo físico, vamos a seguir siendo las mismas personas con los mismos conocimientos que tenemos aquí. Exactamente igual, ni más ni menos, con los mismos, como decía John también al principio. Y hay otro libro que solamente lo menciono, Lo que vieron a la hora de la muerte, de Carly Hossi y de Haraldson, que tiene una cantidad de información que en el momento de la muerte, horas antes, a veces días antes, muchos de los seres tuvieron contacto con seres fallecidos que vinieron a decirles que su momento de partida estaba cerca. Podemos citar muchos casos, pero repito, seguro que hablará ampliamente mi compañero. Ahora la mediunidad. La palabra medium viene del latín de medius y significa intermediario, aquel que está en el medio de algo. El medium sería pues la persona que está entre el espíritu y el encarnado, nosotros los seres humanos. Aquí se ve una sesión mediúmnica donde hay encarnados que están sentados alrededor de la mesa y los espíritus que están detrás. Aquí una escritura automática, con varios espíritus. Es normal que se comunique un espíritu, que después que él se retire y dé paso a otro detrás. Y voy a contar solamente estos 2 casos porque me parecen muy representativos, ¿no? El caso de Florence Cook, esta medium inglesa que se materializaba a través de ella el espíritu, o con la energía que emanaba de ella, el espíritu de Kate King,
y que esta mujer le pidió a uno de los científicos, de los químicos con más renombre de la época, que fue Sir William Creed, para que estudiara su caso. Sir William Creed fue el descubridor de los rayos catódicos y el descubridor del talio. Solo esto habla de la categoría de este gran científico. Y cuando Florence Cook le pidió que la investigara, él, como un científico con espíritu científico, dijo: ¿por qué no lo voy a hacer? Si hay algo nuevo, la ciencia debe estudiarlo para ver qué hay detrás, sacar conclusiones y luego después aportarlas para un mejor vivir de toda la sociedad en general. Por tanto, se prestó al estudio. Y durante 3 años, él y otros colegas, cooperadores, estudiaron el caso hasta la saciedad. La estudiaron la mediunidad de Florence Cook. Y al final dijo: si yo no diera mi firma de la autenticidad de la mediunidad, sería un cobarde. Así que no solamente digo que es posible, sino digo que es verdad, que existen los espíritus y que los espíritus se pueden comunicar, quedando incluso fotografía del propio Sir William Creed con el espíritu materializado de Kate King. Su colaborador también tiene otra fotografía, también demostrando que los espíritus se pueden materializar y se puede llegar a hacer fotografías como la que ustedes ven ahí. Y la otra fotografía, ahí está Antonio Alves Feitosa, que es el medium del que está saliendo el ectoplasma, y Francisco Cándido Xavier es la persona que en este caso le acompaña. Pues yo tuve la oportunidad de conocer a ambos y asistí a una sesión de materialización de espíritu con el medium Antonio Alves Feitosa en el Centro Espírita Casa dos Espíritus, la Casa de los Espíritus, en Sao Paulo, en Vila Mariana. Sé que todos ustedes pueden visitar el centro. Él desencarnó hace unos años, pero la información y el conocimiento de su mediunidad es pública allí en aquel sitio. Entonces, en uno de los viajes que hice a Brasil, me permitieron asistir a una de sus reuniones. Se iban a hacer esa noche 2 operaciones. Se materializó un espíritu y ese espíritu hizo un espíritu que digo que se podía ver como yo y ustedes nos estamos viendo en este momento. Así que exactamente igual que Sir William Creed dijo que ponía su palabra y su firma para decir que era auténtico, en este caso yo les puedo decir a ustedes que los espíritus se pueden materializar y nosotros los podemos ver como nos estamos viendo nosotros. Bueno, pues un espíritu hizo 2 operaciones y luego después hubieron otras manifestaciones, pero que no voy a hablar de ellas porque sería muy extenso, y nos dejó un mensaje. Y se los voy a transmitir a ustedes porque siempre que tengo la oportunidad de hablar en público lo digo, porque es un mensaje que da aliento y que nos anima también a cambio. El mensaje fue el siguiente: la enfermedad no es un mal, la enfermedad es un bien en sí mismo, porque nos avisa que estamos cometiendo errores. Las operaciones han sido un éxito. Si las personas, al volver a la vida cotidiana, siguen cometiendo los mismos errores, la enfermedad vuelve. Pero si estas personas cambian su vida, ya no volverán a tener esta dolencia jamás. ¿Qué enseñanza se puede deducir de esto? Pues la enseñanza es la siguiente: si yo estoy enfermo ahora, yo medito, veo qué fallos estoy teniendo, para qué se está dando en mí
esta dificultad? ¿Qué cambios debo yo de imprimir en mi vida? Y yo realizo esos cambios, al cabo del tiempo, la enfermedad igual, vamos a ponerlo entre comillas, que llegó sola, también se va sola. No hay nada que sea malo, todo vale. No hay nada que sea malo. Bien, vamos a continuar con los principios básicos del espiritismo. De la mediunidad. La mediunidad está recogida en todos los libros, en los Vedas, en los Kin, que son los libros, en el Kybalión, en los libros de Hermes Trismegisto, en el Zen Avesta, en la Biblia. Ojeen si quieren así, cuando Saúl visitó a la pitonisa de Endor y en la comunicación vio que el espíritu que llegaba era el espíritu de Samuel, ¿no? Es una sesión normal como lo que hacemos en un centro espírita, y eso está contenido en el Antiguo Testamento. La transfiguración de Jesús en el monte, que fue vista por Pedro y 2 discípulos más, si lo vieron es que fue una materialización. Bien, vamos a continuar. Y ahora, la evolución. La evolución lo que nos viene a decir es que las especies sufren transformaciones, pues generación tras generación, y que esa generación van produciendo cambios en esas especies. Esto es lo que dice. Esto se mantiene en el tiempo actual ahora, ¿no? Ahora, lo que sí está cambiando es el concepto de evolución. Nosotros estudiamos, por ejemplo, la evolución según Alfred Russel Wallace o Darwin, que era que había unos seres que eran muy fuertes, que competían y se adaptaban bien al medio, y entonces dejaban sus caracteres en las generaciones siguientes. Pues lo que nos está diciendo ahora la teoría de la cooperación de Lynn Margulis o de Dorian Sagan, por ejemplo, es que es un paso importantísimo en la evolución la cooperación, que de las células simples a las células complejas no se hubiese podido pasar, ese cambio no se hubiese podido dar si no es con la cooperación. Lynn Margulis nos dice que si nosotros no hubiésemos cooperado, porque la evolución va de lo simple a lo complejo, de lo celular a lo pluricelular, si nosotros no hubiésemos cooperado, seríamos ahora un montón de bacterias. Por tanto, la enseñanza es, si cooperamos, avanzamos. Si competimos, nos destruimos. Y aquí puse algunos ejemplos. Solos los niños no podían salir porque la pared era muy alta. Pero estaban los 3 abajo, 2 ayudan a salir a 1. El que está arriba y el que está abajo ayudan a salir al segundo. Y los 2 que están arriba después al final ayudan a salir al tercero. Y este ejemplo que se utiliza en sociología, la cooperación, me parece genial, ¿no? Los 2 burros tienen su montón de paja, de heno, uno a cada lado, pero la cuerda es tan estrecha que no pueden comer juntos, no pueden comer al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero tiran, después, ¿qué hacemos? Peleamos. Y cuando ya estamos cuando ya no hay otra alternativa, entonces entramos en razón, pasamos de la visión hacia afuera, pasamos de la visión hacia adentro. Todo a lo que nos lleva el conocimiento espiritual, ¿no? Y entonces los 2, la cooperación, cooperando, los 2 comen un montón de paja, y cuando hayan terminado comen el segundo montón, y así hasta que se termina. Y allá en la otra viñeta está la teoría de Darwin. Ven, los 2 pelean, se dan patadas, uno mata al otro. Si competimos, y se nos ha enseñado a competir, la vida toda es una competencia, pues nos destruimos, y si cooperamos, nosotros vamos a salir adelante, vamos a crecer. La pluralidad de mundos habitados. Ya el astrónomo Camille Flammarion nos decía,
¿Cómo va a ser la mente del hombre tan pequeña y concebir un Dios tan absurdo que le da vida hasta mota de polvo y a dejar todos esos miles de millones de estrellas como si fueran clavos de oro para adorarnos a nosotros? Un razonamiento sencillo. Un teatro, un colegio, un ambulatorio se hacen para que en ellos se representen obras de teatro, para dar clases o para atender a personas con sufrimiento, ¿no? Pues las leyes del universo son una. Imaginemos, por ejemplo, nosotros vivimos en la Vía Láctea. La Vía Láctea, calculan los astrónomos que tiene unos 200.000 millones de estrellas, que son muchos ceros, ¿eh? Son 200, un punto, 3 ceros, un 1 y 6 ceros más, ¿no? Bueno, imaginemos que igual que un colegio se hace para dar clase, que esos infinitos mundos que hay ahí se hacen también, por lo menos algunos, para tener vida semejante a la que tenemos nosotros en la Tierra. Imaginemos que por cada 1000 estrellas, una tiene las mismas posibilidades, tiene su sistema planetario, tiene sus posibilidades como tenemos en la Tierra. Pues serían 100 millones de estrellas donde hay posibilidad de vida similar o diferente, pero vida como la tenemos aquí en la Tierra. Pero, escuche, es que hay millones de galaxias. Entonces, tenemos que rendirnos ante la evidencia de que no estamos solos. Lo que dice el espiritismo es que cada mundo es como una escuela que cuando nosotros adquirimos el nivel de información que tiene, pasamos al siguiente. Así vamos nosotros de mundo en mundo. Y este ya es el último punto. De todo lo anterior, ¿qué podemos deducir nosotros? Si venimos de una fuente común, si todos tenemos algo en común, el espíritu, si cooperamos, avanzamos, si competimos, nos destruimos. ¿A qué nos conduce todo esto? Pues nos conduce a vivir, a cooperar, a ayudarnos en verdadera fraternidad. El conocimiento espiritual nos llega a vernos, a sentirnos como una verdadera familia. Espero que de ahora en adelante todos, cuando nos encontremos, sintiéndolo, podamos decir: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Igual que decía Francisco de Asís, hermano Lobo, hermano tal, hermano cual. Familia, unidos, y que estamos aquí para ayudarnos y crecer juntos. Gracias.